¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Hoy vamos a mirar una clase en vivo, miremos operativa en vivo, miremos a ver qué nos ofrece el mercado el día de hoy. Vamos a hacer unas dos o tres operativas, dependiendo de lo que el mercado nos ofrezca, ¿no? Comenzamos marcando los nuevos redondos que estén cerca. Siempre vamos a limitar el precio donde se encuentre. Aquí tenemos una entrada posible, ¿no? Vamos a mirar en un número redondo, ¿no? Que es este. Vamos a ver si el precio no llega y nos da la oportunidad de entrar, ¿no? Si entramos justo en el nuevo redondo, esperamos que el precio cierre por lo menos con una mecha por debajo del número redondo. Recordemos que tenemos un pullback, ¿no? Tenemos rompimiento del nivel con esta vela roja y esperaríamos que nos hiciera por lo menos un pullback. Si entramos justo en el número redondo. Entonces esperemos que se termine la operativa, a ver si nos da la primera entrada, ¿no? Entonces, comenzando nuestra operativa del día de hoy, entonces un minuto, comenzamos nuestra primera entrada. Y veremos que operar mecha y rechazo es una oportunidad de operar en corto tiempo, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestra primera entrada. Fácil y rápido con MIR, estrategia con alta efectividad, ¿no? Entonces tenemos una vela bajista, una vela de rompimiento y tenemos un retesteo. Entonces las 12R del precio, lo que conocemos nosotros, las operaciones que están siguiendo el canal, tenemos una lista de reproducción que se llama lista de reproducción de mecha y rechazo, la técnica MR, y tenemos una forma de operar una estrategia de las 4R. Entonces de las 4R tenemos las dos aquí. Tenemos rompimiento del nivel, la otra es retrosteo, o sea, que toca el nivel y rechaza. Aquí podríamos tener la segunda R, el respeto del nivel, porque esta vela roja cerró por arriba, y la segunda R sería rechazo. Respeto del nivel y rechazo, que rechazó de este número redondo, el precio cerró por arriba. Y la segunda sería nuestra entrada aquí. Entonces aquí tenemos dos R, aquí tenemos las otras dos R sobre el mismo nivel. Tenemos respeto del nivel, porque esta vela roja cerró por arriba. La segunda R sería rechazo, porque rechazó de ese número redondo de ese nivel y entraríamos en esta vela verde buscando entrar hacia arriba por el rechazo del nivel apoyado en esta mecha. Entonces, donde nosotros esperaríamos que el precio ingresáramos en esta vela, que sería la vela verde, ¿no? Nosotros ingresaríamos en la mitad de la mecha, apoyado en la mitad de la mecha de la vela roja, ¿no? Podría ser. Entonces, ¿dónde esperaríamos nosotros el precio? Aquí, al 50% de la mecha roja, al final, en la punta de la mecha, o es lo posible con un mínimo un poquitico por abajo. Estos serían nuestros tres puntos de entrada. Bueno, llegó, miremos a ver qué nos ofrece el mercado. Nos dio una bonita entrada al comienzo. Veamos si nos vuelve a dar otra entrada. Vamos a ver qué nos ofrece el mercado, ¿no? Tenemos un número redondo, igual que lo hicimos ahorita, ¿no? Entonces miremos si el precio vuelve a tocar ese número redondo que ya lo hizo ahí. Entonces miremos que ahí tenemos un número redondo y esperamos un rechazo. Nosotros no esperamos color de vela. Nosotros buscamos que la vela no quede con una mecha. Es lo que nosotros estamos buscando. Muchas personas se ponen nerviosas cuando ven que la vela se le va en contra, pero nosotros que sabemos operar y confiamos en nuestro análisis, sabemos que la vela se va a devolver y nos va a dar la entrada. Entonces nosotros aquí tenemos un rango entre este número redondo y las mechas, ¿no? Ese es nuestro punto de entrada. No llegó la operación, se perdió por poco. Miren que el punto de entrada no nos favoreció, a pesar que la cogimos justo en el número redondo, se perdió la operativa, ¿no? Entonces nuestro punto de entrada hubiera sido un poquitico más arriba. Miremos que nosotros no ganamos todas las operaciones, nosotros también tenemos operaciones perdedoras, ¿no? Entonces, vamos uno a uno. Aquel trader que diga que todas las operaciones lo gana, está mintiendo. Nosotros siempre perdemos operaciones también, ¿no?
Entonces se perdió por poco. Entonces llevamos una ganadora, una perdedora. Me la lleva a fuerza, ¿no? Dando movimiento bajista. Alcancé de fuerza bajista. Cogemos esta línea y la actualizamos acá abajo, acá arriba ya se actualizó y tampoco la necesitamos. Es bastante fuerza bajista, ¿no? El precio. Pues tenemos una mecha que está aquí en la parte inferior. Mira que no la ha podido romper, ya la rompió, ¿no? Entonces el precio me da punto de entrada al inicio de la vela y le salíamos hacia la baja. Ya sé, bueno, no hay nada que hacer. Aquí hay una consolidación, ¿no? El precio no ha podido pasar de esta zona, ¿no? Mira que te fue la vela que perdimos nosotros, ¿no? La perdimos por poco. Ya que el precio estaba haciendo una vela, tratando de hacer una vela más grande que las anteriores, ¿no? Pero sigue rechazando en esta línea morada que coloqué, ¿no? Y aquí podríamos tener uno por uno. Roja, verde, roja, verde, roja. El número redondo ha sido roto como si nada, ¿no? El que rompió aquí, rompió aquí, pero ahora está interactuando con él. Entonces ahora se está activando. Un número redondo puede ser activo o inactivo. Entonces el número redondo se está inactivando ahí. Mira que la vela anterior eh, trató de romper este nivel, ¿no? Entonces hubiera sido válido meter una operativa aquí, pero no se pudo, no se alcanzó a meter, no ha pasado nada, ¿no? Mira cómo reacciona el precio en los números redondos. Mira, tengo rechazo aquí, aquí. Hubiera sido válido ingresar una operativa aquí. Y que hubo un gap bajista, mira que hay una distancia. Lo que no sepa que es un gap es una diferencia del precio, ¿no? Entonces, aquí esta vela me dejó a distancia con relación a su punto de apertura, ¿no? Entonces eso se conoce como un gap para aquellos que son nuevos, ¿no? Se quedó en el nivel. Si esa vela me da un punto de entrada en la parte alta, le ingreso a la baja buscando un rechazo. Necesito que suba un poco más para irnos ahí, a la baja. Vamos a buscar un rechazo. Hermosa entrada. Linda esa entrada. Siempre actualizamos, tenemos un número redondo, ¿no? Guardamos el precio. Linda esa entrada. Esto se conoce como velas extremas. Inclusive en la clase pasada de nuestro canal de YouTube le estuve comentando que eran velas extremas, ¿no? Siempre podemos el extremo de una vela, ¿no? Muchos traders que ponen nervioso porque el precio se nos vuelve en contra, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes y confiar en lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros hacemos buenos análisis, tendremos buenos resultados, ¿no? Entonces no hay que poder ser nervioso. Nos apoyamos, ¿qué? En un nivel, siempre nos apoyamos en el nivel. Voy a coger arriba, pero el precio no llegó hasta arriba al nivel, la parte superior, entonces no podemos meterla, ¿no? No siempre el precio nos da lo que queremos, pero sí sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Yo tengo aquí rechazo, rechazo, rechazo a la baja. Tengo mechas cada vez más bajas, tengo mechas decrecientes. Esta mecha es más alta que esta y esta más alta que la anterior. Entonces tengo mechas decrecientes, tengo apoyo de un nivel, tengo rechazo aquí, rechazo hacia la baja. Estas velas, antes de los 15 segundos, ya me estaba tocando el número redondo, yo la conozco como velas extremas, pero a la baja. Sé que esta vela me puede quedar alcista. ¿Por qué? Porque tengo un nivel aquí donde también está rechazando, rechaza aquí, rechaza acá, pero sé que tengo una distancia que es la distancia de esta vela y espero que esta vela me respete por lo menos de rechazo, que es la mecha que lo estoy cogiendo, entrando. Entonces, a mí no me interesa el color de la vela, me interesa es mi punto de entrada, el excelente punto de entrada, eso es lo que buscamos nosotros. Entonces, chicos, vamos 2-1, vamos a ver si nos damos una cuarta entrada para irnos, ¿no?
Vamos a ver qué nos ofrece el mercado, ¿no? Una cuarta entrada. Tenemos un rechazo aquí, tenemos mechas decrecientes. Mira que esta mecha ha sido más baja que la anterior. Veamos, ahí, nos fuimos al punto de entrada. Llego yo aquí en la mecha, pero no lo dio. Queremos que se gane. Pues tenemos una mecha más baja que la anterior y esta mecha más baja que la anterior. Tenemos mechas decrecientes, lo mismo que estamos comentando ahorita. El precio siempre hace lo mismo. El mercado siempre nos da la misma información. Parece que nosotros a veces no entendemos lo que el mercado nos dice, ¿no? Entonces el mercado nos habla, pero nosotros no aprendemos su idioma. Entonces miremos que el precio, linda operativa, ganada por más rápida, ¿no? Entonces tengo lo mismo de ahorita, mecha decreciente. Tengo esta mecha que es más grande que la mecha anterior, más larga, más alta, perdón. Entonces, tengo mecha más baja, esta mecha es más baja que la anterior. Bueno, chicos, entonces aquí tenemos, ¿por qué ingresamos la operación? Lo mismo que teníamos ahorita, ¿no? Tenemos una mecha, esta mecha es más baja que la anterior y esta es más baja que la anterior, que la operación que metimos, ¿no? Pues está dando rechazo hacia la baja, rechazo hacia la baja, con mecha rechazo hacia baja, rechazo hacia la baja. ¿Qué hago yo? Operar hacia la baja. Si el mismo mercado me está diciendo, yo estoy ingresando a la baja, yo aquí tengo un número redondo. Entonces, ¿qué hago yo? Seguir al precio. Y es simplemente lo que yo hago. El precio me dice para dónde se quiere ir y yo me voy con él acompañándolo. Tengo un número redondo, aquí tengo otro número redondo, aquí. Entonces quedamos 3 ITM, 1 OTM. Nosotros también perdemos operación. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? No nos desesperamos. Sabemos lo que hacemos y sabemos que nosotros ganaremos más operativas de que perderemos y perdemos la operación por poco. Aquí voy a lamentar porque la perdí por poco, si voy a poner una visita, si, no, simplemente aceptamos la pérdida y sabemos que nosotros somos unos traders que operamos de la buena forma, que nuestra técnica de operar, que es MR, mecha y rechazo, el mercado nos da muchas mechas, el mercado, el 98% de las velas son con mecha, mira, todas estas mechas, todas estas velas, perdón, tienen mecha, 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 mecha. Si tú sabes operar mecha, estás del otro lado, del 5%. Te espera para estar del 5%. Te invito a ver una lista de reproducción que se llama Curso de Mecha y Rechazo aquí en el canal de YouTube. Y en la descripción también vas a encontrar un link que te lleva a un canal de Telegram, donde encontrarás compañeros que han pasado por una mentoría personalizada relacionada con la técnica MR y son rentables y te explican el por qué ingresaron a la operación. Entonces, si no tienes dinero para hacer una mentoría, podrás encontrar información de utilidad y cualquier duda que tengas, ellos te la responderán. Si no, yo también apoyaré en base a la respuesta que ellos den. Entonces, no tienes excusas para no aprender y ser rentable en la binaria. Tienes una gran oportunidad, está en tus manos. Bueno, no siendo más chicos, chao, chao.